Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Poisonous Love basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Sus miradas se cruzaron y ninguna sabía lo que la otra estaba pensando. La doctora Princini miró los hermosos rostros sobre los que yacía e intentó apartarse, pero no pudo porque los brazos de la actriz la rodeaban. Diversos sentimientos le invadieron, haciéndola sentir insegura. Cerró los ojos para bloquear las imágenes que surgieron de esta mujer arruinando la boda hasta ese momento, haciendo que su corazón latiera de forma diferente y confundiendo demasiado sus sentimientos. Déjalo ir. La suave voz que salió de sus labios se ahogó al cerrarlos. La doctora Princeton intentó apartarse del suave beso, temiendo que si lo dejaba continuar respondiera como antes, aunque confiaba en sus sentimientos, pensando que una mujer no le influiría ahora, no estaba tan segura de intentar rechazar el contacto al principio. La doctora Princeton comenzó a responder y corresponder al beso familiar. Incluso empezó a tomar la iniciativa, dejando ir los pensamientos conflictivos que la hacían sentir en desacuerdo con sus sentimientos. Sus labios seguían moviéndose juntos, turnándose para guiar y seguir como si hubieran aprendido a besar sin darse cuenta. Aunque la doctora Princeton dejó ir sus pensamientos en el fondo, seguía confundida por lo que estaba sucediendo. No era que no entendiera la relación entre mujeres, pero nunca pensó que le gustaría una mujer ni querría salir con una como sus amigas cercanas. Ahora sus pensamientos siempre eran contradictorios, y la mujer que la confundía fue la que arruinó la boda, provocando su cancelación y lo más importante, se acercó a ella y la molestó por su amiga. ¿No, Piprem? ¿Yo? La voz suave y áspera sacó a la doctora Princini de sus pensamientos confusos para centrarse en la mujer que tenía delante. Lo que la desconcertó aún más fue cómo terminó sentada y besando a esta actriz. Hace un momento estaba tumbada encima de ella. Estaba tan perdida en su confusión que actuó sin darse cuenta. ¿O fueron sus sentimientos los que le hicieron ceder a la embriagadora caricia? Basta, dijo. Por favor, para ahora no será tan tortuoso para ti como lo es para mí, ¿verdad? La mirada suplicante de la actriz, combinada con la forma en que guió la mano de la doctora Princini, bajó su camisa para tocar su pecho, lo dejó todo claro. A diferencia de la noche en que comenzó su relación física, algo de lo que podía achacar al alcohol, ahora era plenamente consciente. La doctora Princini no pudo evitar sonrojarse al mover la mano para tocar el pecho de la actriz, provocando un sonido suave y dulce que la hizo querer sonreír. Cuanto más movía las manos, más fuertes se volvían los sonidos tentadores. Intentaba aprender a aliviar su confusión, o todo lo que hacía estaba impulsado por los sentimientos en su corazón que cada vez era más difícil de negar. Besar a una mujer, tocar a una mujer, tener una relación física con una mujer, el desconcierto en la mente de la doctora Princini aún la hacía dudar de lo que estaba a punto de suceder. Sin embargo, otra parte de ella quería saber cómo se sentiría si ella iniciara la relación física esa noche. El recuerdo de esa noche era tan vago que quería estar segura de por qué no se resistió ni se negó, a diferencia de muchas veces cuando su ex amante intentaba pedir algo más que un simple beso en la mejilla. A la cama, Piprem. No respondió al susurro, pero permitió que le tomaran la mano mientras caminaba hacia el dormitorio. Ahora el deseo de comprender su propio corazón era más fuerte que los pensamientos ordenados que siempre había mantenido. Quería saber cómo se sentiría si ella como mujer fuera quien iniciara, en lugar de ser quien empezaba. En el dormitorio solo la tenue luz de una pequeña lámpara le permitió a la doctora Princini
Ver a la mujer sin ropa que le jalaba hacia la cama, aunque nunca había aprendido los aspectos prácticos de las actividades en el dormitorio, salvo la noche en que apenas estuvo consciente, sabía cuáles serían las próximas sensaciones. No era indiferente ni anticuada, simplemente decidió no entregarse a placeres físicos que pudieran perturbar sus planes de vida. Pero lo que sucedió con esta mujer hizo que sus planes fueran caóticos, no como pretendía. Era como si esta mujer viniera a enseñarle que lo que pensamos o aspiramos no siempre puede ser alcanzable. Sus labios respondieron al suave roce y ella comenzó a corresponder. Aunque la doctora Prensini estaba encima, no sabía por dónde empezar, así que siguió besándola, lo que provocó que la mujer desnuda debajo le colocara las manos en él y guiara sus movimientos. La doctora Prensini aprendió rápidamente a mover las manos, acariciando y apretándolos, haciendo sonidos a la mujer que estaba debajo. Parecía disfrutar tanto tocando los amplios que Napak no pudo evitar devolver el beso apasionado, indicándole que si continuaba jugando solo con ellos, tal vez tendría que cambiar de lugar y dejar que Napak estuviera encima.